Imagina un libro tan antiguo que sobrevivió imperios, guerras y milenios. Un libro que cambió el curso de la historia, moldando civilizaciones enteras. Pero, ¿y si todo lo que te contaron sobre su origen fuera apenas una pequeña parte de la verdad? Imagina un libro tan antiguo que sobrevivió imperios, guerras y milenios. Un libro que cambió el curso de la historia, moldando civilizaciones enteras. Pero, ¿y si todo lo que te contaron sobre su origen fuera apenas una pequeña parte de la verdad? ¿Quién escribió realmente la Biblia? Esta pregunta parece simple, pero esconde un misterio tan complejo como fascinante. Durante siglos nos enseñaron que la Biblia era un libro uniforme, escrito por profetas inspirados directamente por Dios. Moisés dictando los primeros libros, los apóstoles registrando fielmente las palabras de Jesús. Una narrativa limpia, ordenada, casi perfecta. Pero la realidad es mucho más fascinante. La Biblia no es un libro, es una biblioteca. Una colección de 66 libros escritos por más de 40 autores diferentes, a lo largo de más de 1000 años. Imagina el desafío: escribir una historia que atraviesa civilizaciones, idiomas y culturas completamente distintas. Una obra que sobrevivió al tiempo, a las guerras, a los imperios, pasando de pergaminos a manuscritos, de manuscritos a libros impresos. Cada página de la Biblia es como una pieza de un inmenso rompecabezas histórico. Un rompecabezas que involucra escribas anónimos, editores desconocidos, tradiciones orales que se transmitían de generación en generación antes de ser escritas. No es una historia de un único autor, sino de una compleja red de narradores, cada uno añadiendo su perspectiva, su contexto, su momento histórico. Nuestro viaje nos llevará a desentrañar este misterio, desenmascarar los verdaderos autores, comprender cómo se construyó este libro que marcó la historia de la humanidad. No buscaremos destruir creencias, sino expandir la comprensión, porque conocer la verdadera historia de la Biblia no disminuye su poder, sino que lo incrementa. Preparémonos para un viaje que desafiará todo lo que creíamos saber, un viaje que nos llevará desde las antiguas tierras de Mesopotamia hasta los pergaminos del Mar Muerto, de los escribas babilónicos a los monasterios medievales. Un viaje donde la historia, la arqueología y la fe se entrelazan para contar una historia más rica y compleja de lo que jamás imaginamos. La Biblia no es un monólogo, es un coral de voces. Cada libro representa una ventana a un mundo específico, a un momento histórico preciso. Los primeros 5 libros, conocidos como el Pentateuco o la Torá, tradicionalmente atribuidos a Moisés, revelan una historia mucho más compleja. Los estudiosos modernos han descubierto que estos textos no fueron escritos por una única mano, sino que son el resultado de la fusión de al menos 4 tradiciones diferentes. Imagina 4 narradores, cada uno con su estilo, su lenguaje, su perspectiva sobre Dios y el mundo. Un narrador que llama a Dios Yahvé, otro que lo nombra Elohim, un escriba sacerdotal preocupado por rituales y genealogías, otro más centrado en las historias y las luchas del pueblo. Esta teoría, conocida como la hipótesis documentaria, sugiere que estos textos fueron compilados durante el exilio babilónico, alrededor del siglo V a.C. No fueron escritos de una vez, sino que representan capas de tradiciones orales, documentos antiguos, memorias de un pueblo que buscaba dar sentido a su historia. Richard Elliot Friedman, uno de los principales estudiosos en este campo, compara la Biblia con una obra musical. No es una sinfonía compuesta por un único músico, sino una compleja obra donde diferentes instrumentos, diferentes músicos, aportan su propia melodía. A veces hay armonía, a veces tensión. Pero el resultado final es una obra más rica y profunda de lo que cualquier músico individual podría haber creado.
Esta perspectiva no desacredita la Biblia, todo lo contrario, la humaniza. Nos muestra cómo generaciones de personas lucharon por comprender lo divino, por registrar su experiencia espiritual, por transmitir esperanza y significado a través de la escritura. Cada autor, cada editor, añadió su propia textura a esta increíble obra colectiva. ¿Estás listo para descubrir los secretos de este libro milenario? Prepárate, porque lo que viene a continuación cambiará para siempre tu comprensión de uno de los libros más importantes de la historia humana. Imagina un mundo antiguo, un mosaico de imperios, culturas y lenguas. Un territorio donde cada piedra cuenta una historia, donde cada frontera es una cicatriz de conquistas y resistencias. Este es el escenario real donde la Biblia comenzó a tomar forma, mucho antes de ser un libro, mucho antes de ser una idea. Mesopotamia, el corazón de la antigua civilización, era un hervidero de narrativas. Babilonios, asirios, sumerios, cada pueblo con sus propios mitos, sus propias formas de entender el mundo. Los antiguos israelitas no existían en un vacío. Absorbían, reinterpretaban, transformaban las historias que los rodeaban. El famoso diluvio bíblico, por ejemplo, tiene sorprendentes paralelos con el épico de Gilgamesh, una antigua narración mesopotámica. Los imperios se sucedían como olas: egipcios, babilónicos, persas, griegos, romanos. Cada invasión, cada exilio, cada encuentro cultural dejaba su huella en los textos. Los judíos no eran simples espectadores, eran actores principales en este drama geopolítico. El exilio babilónico, por ejemplo, no fue solo un evento trágico, sino un momento de profunda transformación intelectual y espiritual. La lengua misma cuenta esta historia de encuentros. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, con partes en arameo. El Nuevo Testamento en griego koiné, el idioma común del imperio de Alejandro Magno. Cada palabra es un testigo de los encuentros, los conflictos, las adaptaciones de un pueblo. Esta no es una historia de pureza, sino de mestizaje cultural. Los textos bíblicos son como mapas de una identidad en constante movimiento, negociación y transformación. No son documentos estáticos, son organismos vivos que respiran historia. Las palabras no son simples sonidos, son puentes entre mundos. Y en el caso de la Biblia, estos puentes atraviesan civilizaciones enteras: el hebreo antiguo, el arameo, el griego koiné. Cada idioma es una lente para entender cómo se percibía lo divino. El hebreo bíblico no es el hebreo moderno. Es un idioma más poético, más ambiguo, lleno de juegos de palabras y significados múltiples. Una sola palabra podía contener capas de significado. Los traductores no eran simples transmisores, eran intérpretes creativos, casi poetas. Imagina a un escriba copiando un manuscrito a la luz de una lámpara de aceite. Cada copia era un acto de interpretación, cada traducción una recreación. No existía la idea moderna de fidelidad textual. Un texto vivía en su capacidad de ser reinterpretado, de resonar con nuevas generaciones. La Septuaginta, la primera traducción del Antiguo Testamento al griego, realizada en Alejandría, es un ejemplo perfecto. 70 estudiosos judíos tradujeron los textos hebreos adaptándolos a un mundo helenístico. No buscaban una traducción literal, sino capturar el espíritu, la esencia de los textos. Estos traductores eran más que copistas, eran guardianes de una tradición en movimiento, intérpretes que entendían que la verdadera fidelidad no está en la palabra exacta, sino en el significado profundo. Mucho antes de ser escritos, estos relatos vivían en la memoria. Pasaban de abuelos a nietos, de maestros a discípulos. La tradición oral no era un método imperfecto, era un arte sofisticado de preservación cultural. Los antiguos israelitas eran maestros de la memoria.
Desarrollaron técnicas increíblemente precisas para transmitir historias. Cada narración era como una coreografía verbal, con ritmos, repeticiones, estructuras mnemotécnicas que aseguraban su preservación. Los bardos, los narradores, no eran simples contadores de historias. Eran los guardianes de la memoria colectiva. Cada vez que contaban una historia, la recreaban, la actualizaban. No buscaban la literalidad, sino la verdad emocional, el núcleo de sabiduría que cada generación necesitaba. Cuando finalmente estos relatos fueron escritos, primero en pergaminos, luego en códices, no reemplazaron la tradición oral, la complementaron. La escritura no era un fin, era otro medio de mantener viva la memoria. Esta es la magia de la Biblia. No es un libro, es un río de historias que fluye a través de siglos, recogiendo nuevos significados, nuevas interpretaciones, sin perder jamás su corriente original. Imagina un documento tan antiguo que ha sobrevivido a imperios, guerras, fuegos y destrucciones. Un manuscrito que ha viajado a través de milenios, pasando de mano en mano, susurrando secretos olvidados. Los manuscritos bíblicos no son simples papeles, son time machines que nos transportan a mundos perdidos. Los manuscritos del Mar Muerto representan uno de los descubrimientos más revolucionarios del siglo XX. Encontrados en cuevas cerca del Mar Muerto en 1947, estos pergaminos fueron escritos por una comunidad judía conocida como los esenios. Imagina el escenario: monjes escribiendo en pergaminos, escondiéndolos en cuevas ante la amenaza romana, sin saber que siglos después serían el tesoro arqueológico más importante para comprender el origen de los textos bíblicos. Más de 900 documentos fueron encontrados, algunos completos, otros fragmentados. Copias del Antiguo Testamento con 1000 años de antigüedad, antes de los manuscritos hebreos conocidos. Textos que revelaban variaciones sorprendentes, diferentes versiones de historias bíblicas, documentos nunca antes vistos. Estos manuscritos cambiaron todo lo que creíamos saber. Mostraron que los textos bíblicos no eran estáticos, sino vivos. Cada copia era una interpretación, cada manuscrito una ventana a un momento histórico específico. No existía una versión original, sino un flujo constante de interpretación y reinterpretación. Los códices más antiguos, como el Códice Vaticano y el Sinaítico, revelan un proceso fascinante de construcción textual. Escritos en griego, con correcciones, márgenes añadidos, notas de diferentes escribas. No son documentos perfectos, son testimonios de un proceso humano de preservación y significado. La arqueología es como una máquina del tiempo. Cada fragmento de cerámica, cada inscripción, cada ruina cuenta una historia. Y cuando se trata de la Biblia, estas historias son más fascinantes de lo que cualquier ficción podría imaginar. Las excavaciones en lugares bíblicos han revelado verdades sorprendentes. Ciudades mencionadas en la Biblia que se creían míticas, ahora son sitios arqueológicos confirmados. Inscripciones que corroboran eventos históricos, que dan contexto a pasajes bíblicos. La estela de Tel Dan, un artefacto arqueológico encontrado en el norte de Israel, menciona por primera vez la casa de David fuera de la Biblia. Un fragmento de piedra que confirma la existencia de una dinastía que muchos consideraban legendaria. La arqueología no destruye la fe, la complementa, la hace más rica y compleja. Otros hallazgos revelan la vida cotidiana detrás de los textos: sellos de escribas, restos de templos, objetos de culto. Cada descubrimiento es una pieza de un rompecabezas histórico que nos acerca a comprender cómo vivían, pensaban y creían los antiguos israelitas. Los arqueólogos son como detectives. Reconstruyen historias a partir de fragmentos, interpretan civilizaciones enteras desde un simple objeto. Y cuando se trata de la Biblia,
Cada descubrimiento desafía nuestras concepciones previas, nos invita a mirar más allá de lo obvio. La Biblia no existió en el vacío. Formó parte de un ecosistema de narrativas, mitos y tradiciones. Las similitudes con otros textos antiguos son asombrosas y reveladoras. El épico de Gilgamesh, una narración mesopotámica de más de 4000 años, comparte sorprendentes paralelos con historias bíblicas. El diluvio universal, la creación del mundo, historias de origen que reflejan preocupaciones humanas universales. No son copias, sino expresiones de una humanidad que busca dar sentido al mundo. Los textos egipcios, los mitos babilónicos, las narraciones cananeas, todos contribuyeron al caldo de cultivo donde la Biblia fue gestada. No como fuentes directas, sino como parte de un diálogo cultural continuo. Cada cultura reinterpretaba los mitos de sus vecinos, los transformaba, les daba un nuevo significado. Los textos apócrifos y gnósticos, documentos excluidos de la Biblia canónica, revelan aún más esta riqueza. Historias de Adán y Eva, revelaciones místicas, interpretaciones alternativas que fueron silenciadas pero nunca completamente olvidadas. Esta no es una historia de pureza, sino de mestizaje cultural. La Biblia es como un mosaico donde cada pieza viene de una tradición diferente, pero juntas crean algo completamente nuevo y único. ¿Quién escribió realmente los evangelios? Esta pregunta ha intrigado a historiadores, teólogos y curiosos durante siglos. Contrario a la creencia popular, los evangelios no fueron escritos por testigos directos de Jesús, ni siquiera durante su lifetime. Marcos, considerado el primer evangelio, fue escrito aproximadamente entre 65 y 75 d.C., casi 4 décadas después de la muerte de Jesús. Imagina la complejidad, historias transmitidas oralmente, pasando de boca en boca, de memoria en memoria, antes de ser finalmente registradas. Cada narración era como un río que cambiaba su curso, recogiendo nuevos significados, nuevas interpretaciones. Los estudiosos modernos han demostrado que los evangelios no son biografías al estilo contemporáneo. Son testimonios de fe, documentos teológicos que buscan transmitir un mensaje específico. Mateo y Lucas claramente utilizaron Marcos como fuente, añadiendo sus propias perspectivas, sus propias interpretaciones teológicas. Bart Ehrman, uno de los estudiosos más prominentes del Nuevo Testamento, ha revelado algo aún más sorprendente. Muchos libros del Nuevo Testamento fueron escritos bajo pseudónimos, es decir, autores que escribían en nombre de apóstoles buscando dar autoridad a sus textos, una práctica común en la antigüedad, pero que desafía nuestra comprensión moderna de autoría y autenticidad. De las 13 epístolas atribuidas a Pablo, solo 7 son consideradas auténticamente suyas por la mayoría de los académicos. El resto fueron escritas por seguidores que buscaban continuar su legado teológico, usando su nombre como una forma de legitimidad. La Biblia no es un libro estático, es un texto vivo, reinterpretado constantemente. Cada época, cada cultura ha leído la Biblia a través de sus propias lentes, encontrando en ella significados que reflejan sus propias luchas y esperanzas. En la Edad Media, los monjes interpretaban la Biblia alegóricamente. Cada historia era una metáfora. Cada pasaje contenía múltiples capas de significado. Un mismo texto podía ser leído literalmente, moralmente, alegóricamente y anagógicamente. Es decir, en términos de significado espiritual último. La Reforma protestante marcó otro punto de inflexión. Martín Lutero defendía la interpretación individual, el derecho de cada creyente a leer e interpretar los textos sin intermediarios. Esta idea revolucionaria desafió siglos de tradición eclesiástica, abriendo el camino para lecturas más diversas y personales.
En el siglo XIX surgieron las primeras lecturas histórico-críticas. Estudiosos comenzaron a analizar la Biblia como un documento histórico, buscando entender su contexto original, sus autores, sus motivaciones. No para destruir la fe, sino para comprenderla más profundamente. Las corrientes poscoloniales y feministas del siglo XX añadieron nuevas capas de interpretación. ¿Cómo leemos los textos considerando las voces silenciadas? ¿Qué dicen los márgenes, lo que no está escrito? Cada nueva perspectiva es como una luz que ilumina diferentes aspectos del texto. El diálogo entre fe y conocimiento académico no es un conflicto, es una conversación. Los conservadores argumentan que la inspiración divina trasciende los análisis históricos. Los académicos sugieren que comprender el contexto humano no disminuye lo sagrado, sino que lo enriquece. Las iglesias más tradicionales mantienen la idea de la inerrancia bíblica, que cada palabra fue divinamente inspirada. Los estudiosos más críticos ven la Biblia como un documento profundamente humano, marcado por las luchas, esperanzas y limitaciones de sus autores. Pero hay un punto de encuentro. Tanto creyentes como académicos reconocen el poder transformador de estos textos. La Biblia no es solo un libro de historia, es un libro de esperanza. No es una colección de verdades absolutas, sino un testimonio de la búsqueda humana de significado. Los manuscritos del Mar Muerto, los descubrimientos arqueológicos, los estudios lingüísticos, todo apunta a una verdad fascinante. La Biblia es más que un libro. Es un ecosistema de historias, un diálogo milenario sobre lo humano y lo divino. Preparémonos para la última parte de nuestra travesía, porque lo que viene a continuación nos llevará al corazón mismo del misterio. La Biblia trasciende lo religioso. Es un fenómeno cultural, psicológico, sociológico que ha moldeado civilizaciones enteras. Imagina un documento que ha sobrevivido a imperios, revoluciones, cambios de paradigmas, manteniendo su capacidad de inspirar, provocar, transformar. La antropología religiosa nos muestra cómo la Biblia es más que un texto sagrado. Es un mapa de la experiencia humana. Cada historia es un reflejo de miedos, esperanzas, luchas existenciales. El éxodo de Egipto no es solo un relato religioso, es una metáfora universal de liberación. Los salmos no son simplemente oraciones, son la voz desnuda de la vulnerabilidad humana. Los estudios neurocientíficos sobre experiencias místicas revelan algo fascinante. Cuando las personas experimentan estados de conexión espiritual profunda, ya sea leyendo la Biblia, meditando o en experiencias de contemplación, se activan áreas cerebrales asociadas con la trascendencia. No es magia, es neurobiología. La experiencia religiosa tiene una base neurológica tan real como cualquier otra experiencia humana. La sociología nos muestra otro nivel. La Biblia no es un libro estático, es un organismo social vivo. Cada comunidad lo reinterpreta según sus necesidades. Durante la esclavitud en Estados Unidos se usaba para justificar la opresión. Durante los movimientos por los derechos civiles se convirtió en un texto de liberación. El mismo texto, lecturas radicalmente diferentes. La psicología profunda de Jung veía los relatos bíblicos como arquetipos universales. David contra Goliat no es solo una historia bíblica, es el eterno conflicto entre el débil y el poderoso. El viaje de Moisés no es solo un relato religioso, es el viaje del héroe presente en todas las mitologías. Más allá de las fronteras religiosas, la Biblia ha sido un motor de transformación cultural. Ha inspirado arte, literatura, música, movimientos sociales. Shakespeare bebió de sus metáforas. Los movimientos de liberación en Latinoamérica encontraron en sus páginas un llamado a la justicia social. Los códigos legales modernos tienen raíces en principios bíblicos. La idea de derechos humanos, de igualdad, de dignidad,
encuentra sus primeras expresiones en estos antiguos textos, no como dogmas, sino como proposiciones revolucionarias para su tiempo. En la literatura mundial, la influencia es innegable. Gabriel García Márquez, escritor colombiano, utilizaba constantemente referencias bíblicas en su realismo mágico. En la música, desde los espirituales afroamericanos hasta el rock, sus metáforas resuenan. Los movimientos de liberación en África, Asia, América Latina encontraron en la Biblia un lenguaje de resistencia. Textos que originalmente parecían instrumentos de dominación se convirtieron en herramientas de emancipación. ¿Qué nos dice la Biblia en pleno siglo XXI? No es un libro de respuestas, sino de preguntas eternas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? En un mundo fragmentado, la Biblia sigue siendo un puente, no como verdad absoluta, sino como testimonio de la búsqueda humana de sentido. Cada generación la lee de nuevo, la reinterpreta, encuentra en ella un espejo de sus propias luchas. La tecnología digital está transformando su accesibilidad. Traducciones instantáneas, análisis comparativos, comunidades globales de estudio. Lo que antes era privilegio de eruditos, hoy está al alcance de cualquiera con un smartphone. Pero su verdadero poder no está en la letra, sino en el espíritu. No en la literalidad, sino en la capacidad de inspirar compasión, de imaginar mundos diferentes, de creer que la transformación es posible. La Biblia no es un libro terminado, es un diálogo continuo, un testimonio de que la búsqueda de sentido es tan antigua como la humanidad misma.